Ahora vamos a ver un poco la perspectiva desde la comunicación, desde el periodismo, con la querida y reconocida Blanca Rodríguez, que nos ha hecho el favor de sumarse a nosotros en el medio de sus innumerables obligaciones. Agradecemos mucho y le pedimos que ahora sea ella quien se dirija a todos. Bien, muchas gracias, Andrés. Y es un gusto compartir esta mañana de reflexiones y es muy necesario para quienes desarrollamos tantas actividades, temas y reflexionar juntos. Pensar da mucho trabajo. El trabajo intelectual da mucho trabajo. La gente que regala así sus reflexiones y lo que piensa y elabora a partir de las cosas y del trabajo que hacemos. El trabajo que examinar, por cierto, no pasa lo mismo con la historia o con otras perspectivas sociológicas, porque es un trabajo que la gente consume, mira y puede opinar a propósito de lo que recibe y ve. Hemos reflexionado mucho y es un tema, y es un tema que en estos momentos está siendo motivo de varios foros y de varios seminarios internacionales que he consumido por estos días, sobre todo en Europa, en donde el tema les toca y les golpea más de cerca en los medios de comunicación. Y por cierto que he seguido con bastante atención esos foros y esos seminarios. En este tema hay varios niveles a considerar. Por un lado, uno de esos niveles tiene que ver con los medios de los países protagonistas de este conflicto. Es decir, qué pasa con los medios y los periodistas de Rusia y de Ucrania en este conflicto. Otro nivel es qué pasa con los contenidos que esos medios y esos periodistas manejan o pueden manejar. Otro tiene que ver con el rol que han tenido los medios de comunicación del resto del mundo. Y cuando hablo del resto del mundo, hablo básicamente a nosotros, ¿no? o que consumimos básicamente nosotros, tanto medios audiovisuales como prensa. ¿Qué opciones han tomado? ¿Cómo se ha hecho la cobertura? Es decir, por ejemplo, si hay presencia en el territorio de corresponsales de esos medios de comunicación occidentales o no. O sea, presencia en el territorio en el sentido más tradicional de concepto de corresponsal de guerra que podemos tener o que podemos haber adquirido de guerras anteriores. Gente que esté en el territorio informándonos y que terminan siendo figuras conocidas y reconocibles, como ha pasado en otras instancias con corresponsales de guerra. Y por otro de los niveles es el rol de las redes sociales en este conflicto, que por cierto no se estrenan en este conflicto, pero tienen en este conflicto un protagonismo central, y de trabajar los medios de comunicación de esos países, o los medios, o los periodistas de esos países, las redes que manejan los ciudadanos, o sea, este sistema de descentralización de alguna manera de la información, en la medida que los ciudadanos han podido y han querido, tienen un protagonismo central. Seguramente muchos de ustedes deben conocer la frase de Winston Churchill, se la adjudican muchas, espero que esta sea de él, porque se la adjudican tantas, que es que en una guerra la primera víctima es la verdad, la primera derrotada es la verdad. Y en esta guerra, además de todo lo que uno puede imaginar de un escenario de guerra, es decir, la destrucción, la catástrofe, las muertes, la sangre, el miedo, la huida, el dolor, los gritos, esto que Putin ha llamado operación militar especial, también están en combate las noticias, la información, la desinformación, la censura y la propaganda. Que algunos son expertos en manejar en estas instancias. Bueno, 15 minutos no me van a dar, es el tiempo que me dijeron ustedes, que me parecen relevantes
y que por lo menos son las que a mí me han hecho pensar. Lo primero que quiero señalar es una constatación que los propios periodistas de Europa están señalando, y es que la presencia de los medios de comunicación del resto del mundo, reitero, del mundo occidental, que es de pronto el que más nos llega a nosotros, con profesionales, expertos en el conflicto, es decir, expertos y con conocimientos de la historia del conflicto, un poco todo eso que Pepe señalaba, de la información, eso ha sido prácticamente inexistente en comparación con otras contiendas anteriores en el tiempo, la guerra del Golfo, por ejemplo, o la guerra de los Balcanes, por citar algunos ejemplos anteriores. El clásico corresponsal de guerra, ese que más o menos describía, ha estado ausente de esta guerra. Los medios, luego de la crisis del 2008, sobre todo desde esa crisis, se han precarizado mucho en el mundo, y ya no mandan corresponsales por razones básicamente económicas, han eliminado de televisión de Europa en varias partes del mundo, ni que decirles en América Latina. O sea, América Latina prácticamente no tiene en este momento, salvo rarísimas excepciones, algo de España, sedes y agencias que estén cubriendo lo que aquí ocurre, algo de Estados Unidos, básicamente CNN en los países que pueden interesar. Pero quedan básicamente tres agencias que yo estuve relevando aquí, tres agencias poderosas con sedes en varios países del mundo. Uno es la francesa, la estadounidense AP, y por otro lado, otra de las agencias que se llama la Reuters. Después, todos tomamos, los medios tomamos información básicamente de Argentina, o los medios españoles, básicamente información de las buenas. Y por otro lado, otro de los hechos que se ha dado, que se está dando mucho, es la contratación de los periodistas freelance y los reporteros gráficos freelance. Perdimos el contacto con Blanca. Se ve que estaba con problemas de conexión. Está. A ver ahí si vuelvo, si estoy volviendo, creo. Ahí está. Sí, Estás. ahí está, ¿Me escuchan? Sí, ahí Sí, te escuchamos. perfecto. Bueno, volví, perdón. Creo que quedé... ¿Me escuchan ahí? ¿Me ven? Sí. ¿Me escuchan bien? Blanca, una sugerencia, capaz que podés bajar Sí. la imagen, porque estamos, bueno, al menos yo estoy recibiendo con mucha intermitencia tu audio, entonces capaz que si bajás la cámara mejorás el ancho de banda, para poder escucharte mejor. Yo también oí entrecortado. Pará porque tengo una descendencia numerosa que está usando Wi-Fi. Esperen un segundito a ver si también puedo... ¿Podés dejar de usar un ratito internet? Cortar internet. Chao. Es un problema esto. Bueno, ahí sí. ¿Sigo por allí? Sí, perfecto. Ahí mucho mejor. Bueno, yo decía que, por un lado, no sé dónde quedé, pero que por un lado básicamente se toma de las mismas fuentes la información con respecto a estas agencias internacionales que son las que tienen más poder para tener profesionales en el territorio, y por otro lado les decía que se ha recurrido mucho a los periodistas y a los reporteros gráficos freelance, o sea, esta gente que vende su trabajo, obviamente, y... Perdón. No sé si alguien me hizo alguna pregunta.
pero les decía, esta gente que vende su trabajo, que es contratada puntualmente para trabajar en el territorio, con todos los riesgos que implica estar en la zona de conflicto, sin la cobertura de un equipo, sin la cobertura de una estructura, no solo técnica, sino de amparo. Pero bueno, muchos periodistas en el mundo se han quedado sin trabajo, necesitan trabajar, y hay muchos entonces que se han dedicado a este trabajo freelance, con los costos que yo les decía que implica moverse en estos territorios, cuidar su vida, cuidar el material que van consiguiendo, y también lograr después interesar a alguien en su compra. O se recurre a gente del territorio. De hecho, nosotros desde aquí lo hemos hecho. O sea, hemos buscado uruguayos que viven en Polonia, y que muchos con mucho interés o entusiasmo, o incluso por razones humanitarias, se acercaron a la frontera, y desde allí, vía Zoom, hicimos contacto con ellos, y allí, bueno, lo que se obtenía era básicamente alguna imagen de la gente que estaba emigrando, cruzando la frontera desesperadamente, algún testimonio, en aquellos casos en que esas personas podían hablar inglés, y entonces podían dar su testimonio a estas personas que también podían hablar inglés, porque difícilmente se conseguía gente que hablara español en Ucrania. Pero mucha gente que vivía en Polonia o en Eslovenia se ofrecía también para hacer esta cobertura, pero no hay gente que tenga una preparación ni una formación que le permita hacer la cobertura con las características que yo señalaba que de pronto uno espera de un corresponsal de guerra, ¿no? O sea, cero contexto, y muchas veces hasta por el propio lugar geográfico del cual procedían, con determinados prejuicios a propósito de este conflicto, ¿no? O sea, muy difícil obtener una mirada ecuánime, con lo cual el profesionalismo en la cobertura de los materiales que recibimos se ve muy menoscabado. A su vez, esto hace que haya en el mundo, bueno, de alguna manera también lo decía Pepe, en este momento otros conflictos que nadie cubre, porque no paga hacerlo, porque nadie va a emitir esos materiales, nadie los compra. Por supuesto que nadie mantiene agencias allí, mucho menos manda corresponsales, pero por ejemplo, ¿qué sigue pasando? Se me ocurre ahora en Siria, ¿no? La guerra allí sigue, pero no tenemos información, o sea, no sabemos qué es exactamente, cómo sigue ocurriendo allí. Al principio tuvimos un poco de información, pero después ya no más. Y bueno, y volviendo a la cobertura de esta guerra o de esta invasión con estas características que decían, ahí se vuelven claves los testimonios que dan los ciudadanos. Estas personas buscan, le ponen el micrófono a la gente que sale desesperada, angustiada, llorosa, afectada por la situación, escapando como pueden del horror. ¿Estos testimonios son valiosos? Sí, sin duda que son valiosos, pero no podemos quedarnos solo con eso. O sea, eso no es la cobertura de la guerra. Y aquí voy a recoger el testimonio de un periodista español del País de Madrid, que he seguido mucho, que se llama Javier Valenzuela, muy experiente, fue corresponsal de guerra en el Líbano, fue corresponsal en la guerra de Irán-Irak en los 80, y a propósito de cómo se hacen estas coberturas ahora, el otro día en un seminario decía lo siguiente: en los 80 no tendíamos a dramatizar los corresponsales de guerra, nuestro objetivo era contar los hechos y no conseguir pornografía emocional de madres huyendo con niños en los brazos. Además, tú no ibas a cubrir nada si antes no habías leído unos cuantos libros y las mejores crónicas, artículos y reportajes sobre ese conflicto y sobre sus países. El periodista procuraba estar muy documentado sobre las causas y los antecedentes del conflicto, dice Javier Valenzuela. No se limitaba a la instantaneidad siempre espantosa de la guerra. No buscaba esa teatralidad y esa pornografía emocional, sino que intentaba explicar a sus lectores las causas y las consecuencias de ese espanto, y no solo el espanto. Pero bueno, a mí acá se me ocurre decir que ya no existen los Pérez Reverte. ¿Los recuerdan? En aquella cobertura de la Guerra del Golfo, que se volvió un periodista casi como de los canales nuestros, como de los medios nuestros, esas figuras que se volvían cercanas y creíbles, y que uno sabía que estaban en el lugar del conflicto, en el territorio, y gente muy formada.
y con mucha preparación para esa cobertura. Tampoco existen los Javier Valenzuela en estos momentos. Y por otro lado tenemos el rol de las redes sociales, ¿no? Vaya tema. Hoy son los ciudadanos informando, registrando, desde su perspectiva, obviamente, lo que están viviendo, lo que están viendo, lo que está pasando. Hoy es la gente que brinda ese material sin ninguna mediación profesional, sin ningún chequeo, que eso es lo que marca la diferencia con los medios profesionales trabajando. Y así circula y se multiplica información que nadie chequea, que nadie verifica, que además no implica para quien lo hace ninguna responsabilidad, porque no está comprometido por ningún código deontológico, no tiene responsabilidad como medio de cumplir con determinadas obligaciones y con determinada ética en la cobertura. Y el tema es que esto genera también un clima social especial, en el lugar de los hechos y para el resto del mundo, y genera decisiones y opiniones, y muchas veces en una situación de conflicto donde esta información puede ser falsa, puede ser inocentemente falsa en algunos casos, que puede pasar inocentemente falsa, una información que no se pudo chequear, una información que de pronto a alguien le pasó, o puede ser lo que se llama una fake news, ¿verdad? Que eso es la diferencia. Pasó con un video, seguramente ustedes lo vieron, lo recuerdan, trucado, del presidente Zelensky, en el cual llamaba a la gente, al pueblo a rendirse, y a su ejército a rendirse, a entregar las armas y a dejar avanzar esta invasión, ordenando la rendición de su pueblo, ¿no? También se lo vio disparando con ametralladoras, que era también un video trucado. Esto es lo que se considera una fake, o sea, una información que es distorsionada, a propósito, con el objetivo de causar un daño, con el objetivo de dañar ya sea la reputación de una persona, ya sea, en este caso, se supo que había sido un hacker ruso, en este caso determinada reacción en la gente, ¿no? Esto termina siendo un juego macabro, ¿no? Porque, como les decíamos, no solo falta contexto, sino que falta mediación de los medios que tienen, como les decía, una responsabilidad ética, que tienen que mantener su credibilidad, y también los periodistas es algo que buscamos y conocemos los límites deontológicos, y porque eso es lo que le quita credibilidad a un medio. Hay gente que eso no le importa, hay medios que eso no le importa, pero en realidad eso es lo que diferencia a un medio periodístico de verdad de otro que no lo es. Pero también debo decir que los agujeros negros de silencio, con ausencia de medios en los territorios, muchas veces queda solamente el registro de las redes sociales para saber qué es lo que está pasando. Es decir, eso tiene como contracaras y varias aristas. Por ejemplo, no había ningún medio cubriendo la retirada de Estados Unidos de Afganistán. Lo vimos a través de las redes sociales en la cobertura de los ciudadanos, por ejemplo. Los colegas españoles hablan de esos agujeros negros o pozos de silencio, les dice. Y con respecto al primer punto, pues las redes sociales daría para muchísimo más. Nosotros, de hecho, en Uruguay, no vinculado a la guerra, pero vinculado a miles de situaciones, lo estamos viviendo a diario, este tema del uso de los medios de comunicación de una manera poco responsable, y el error que a veces puede cometer un medio de comunicación es nutrirse de las redes sociales, sin hacer un chequeo de esa información, que por cierto quien lo hace en las redes sociales no lo hace previamente, ¿no? Pero los medios sí tienen la obligación de hacerlo. Y con respecto al primer punto, que es, no sé cómo estoy en el tiempo, pero que es el de cómo han jugado los países protagonistas en esta guerra, es decir, Rusia y Ucrania, bueno, han sido muy diferentes en el manejo de la comunicación. Rusia ha tenido un formato más tradicional, usando los medios de comunicación clásicos. Ucrania rápidamente hizo foco en la comunicación de varias maneras. Por un lado, su presidente ha tenido un uso permanente de las redes sociales, desde el primer momento, ¿no? Y además con una gestualidad propia de lo que las redes sociales esperan, con una cercanía en el uso del lenguaje. Bueno, yo no hablo ruso, pero es por lo menos lo que en la traducción al inglés se ve, con una gestualidad, les decía, cercana, y hasta con un atuendo
que lo muestra como en una situación de fajina, ¿no? de estarse ocupando de las cosas, de estarse ocupando, si no aparece de traje y corbata, ni siquiera en las reuniones que ha mantenido a nivel diplomático con otros países, que él también a través de las redes sociales da a conocer, ¿no? Esto busca marcar cercanía, bueno, los semiólogos lo estudian mucho más, pero busca marcar cercanía con la población, busca marcar cercanía con el ejército, busca generar de alguna manera una visión de estoy en el territorio, en el terreno, y entre ustedes y con ustedes, ¿no? Incluso cuando ha pedido ayuda al mundo, hasta con una gestualidad de humildad, pidiéndole a los países europeos, pidiéndole a la OTAN. Pero también hubo otro frente en el área de comunicación que enseguida de iniciada la invasión, la Rada Suprema aprobó, el Parlamento aprobó, ¿no? Aprobó 14 leyes, y entre ellas hay dos que afectan o que van directamente a la comunicación. Un artículo 435 que se refiere a la responsabilidad por las amenazas e insultos a los militares y a sus familias, y a la producción y difusión de material informativo relevante. Y otro artículo, el 436, prohíbe en Ucrania explícitamente que los medios de comunicación justifiquen o legitimen la agresión armada de la Federación Rusa contra Ucrania o la ocupación de parte de su territorio comenzada en el año 2014 con todo lo de Crimea, y también prohíbe que estos actos se califiquen como guerra civil o conflicto interno. Y al mismo tiempo, las personas que han participado en estas acciones no podrán ser ni ensalzadas, ni definidas como milicianos civiles, insurgentes, o como hombres armados educados, que también ha sido algo que se ha manejado en las redes sociales. Y las penas para quienes incumplan con estos dos artículos pueden ser hasta de 8 años de cárcel. Y además ha habido otras comunicaciones de esta Rada Suprema sobre el valor de la libertad de expresión, sobre el trabajo de los periodistas y los medios de comunicación, durante la ley marcial que está vigente desde que comenzó la invasión, ¿no? Y por cierto que Ucrania ha tenido múltiples ataques a sus medios de comunicación. Recordemos el ataque a la torre de televisión de Kiev, que fue muy impresionante en su momento, y básicamente en una mirada que le da mucha importancia a la comunicación, han trasladado buena parte de los lugares de emisión los han sacado de Kiev y los han llevado al Lviv, y allí se formó un gran grupo mediático por parte de la Rada, para todo lo que es información sobre la guerra, un gran grupo que involucra a los medios privados y a los medios públicos, ¿no? Y allí se da información de cómo van los bombardeos, también se da información de cómo la gente puede refugiarse y conseguir mayor seguridad. Y, bueno, pero es difícil chequearlo, señalan que la certeza de la información es verificada porque los equipos están trabajando en el territorio. Y hay ahora múltiples maneras también de chequear y de comprobar desde la posición geográfica de los equipos y los metadatos incluso antes de que se difundan, ¿no? También se cortó la retransmisión de más de 70 canales rusos que se emitían en territorio ucraniano, donde hay una población rusa muy importante. Bueno, todos esos canales rusos fueron cortados porque se suponía que difundían información que le servía a Rusia y que por lo tanto no era confiable y era propaganda a favor del Kremlin, ¿no? Una de las herramientas más utilizadas en Ucrania y en el extranjero como fuente de información es la herramienta de mensajería Telegram. Eso funciona permanentemente. Y han generado también oficinas y centros de cobijo para los pocos periodistas extranjeros que quedaban en el lugar y muchos que huyeron de Rusia. Y UNESCO incluso ha informado que juntamente con Reporteros Sin Fronteras está traduciendo al ucraniano y a otros idiomas manuales de información con los entornos hostiles en el territorio, con datos sobre primeros auxilios para periodistas. Yo les decía que Rusia, por su parte, ha más bien recurrido a los medios tradicionales, tiene un fuerte aparato de propaganda a través de esos medios masivos que ensalzan básicamente los logros bélicos, pero a su vez se levantó lo que se llama un telón de acero informativo. El Servicio Federal de Supervisión en el ámbito de las comunicaciones y los medios advirtió a los medios que estaban obligados a publicar únicamente datos e información proporcionada de manera
oficial por fuentes estatales. Esto ya fue a comienzos de marzo, y Putin sacó algunas enmiendas al derecho penal, como por ejemplo condenar la responsabilidad por la difusión pública de información falsa a sabiendas sobre el uso de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, y también el incumplimiento lleva una pena de 15 años de prisión. Se restringió el acceso a las plataformas digitales como Twitter, Facebook, y ante el temor de ser acusados de publicar esa información falsa o no autorizada y tener que enfrentar, bueno, fuertes sanciones económicas, como decíamos, y de prisión, son notables los cierres de medios locales y de medios extranjeros, y lo que decían en un seminario del País de Madrid anteayer es que se ha reactivado mucho algo típico de la Segunda Guerra Mundial, que es la onda corta, como forma de ir siguiendo la información. Y básicamente la BBC y otros medios se han ido porque es mucho el riesgo de trabajar no solo físico, sino frente a esas naciones. En el ámbito digital, ante el bloqueo de varios sitios web, se están creando sitios espejos para todos los medios de comunicación censurados, para que pueda seguir existiendo acceso a la información. Básicamente, lo que está pasando también es que frente al abandono de todas estas agencias y frente a la poca presencia de corresponsales de otros países allí en el territorio, bueno, también las redes sociales se han transformado en el medio que básicamente nutre buena parte de lo que llega, con dificultades, porque los productos de Apple ya no están, porque Google desactivó funciones de su sistema de navegación, Spotify cerró su oficina en Rusia, se han eliminado todos los contenidos de medios de comunicación, de los medios de comunicación respaldados por el Kremlin, y plataformas digitales y de redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube, han bloqueado, como ustedes saben, a RT y Sputnik para evitar que Moscú difunda en medios occidentales la información, con lo que ha esto generado toda una polémica a propósito de si hay que demonizar al demonio o si no hay que recurrir a esta censura, sino simplemente contrastarla con otra información. Esto ha generado mucha polémica y por cierto que miradas críticas y otras que aplauden esta decisión de no retransmitir más RT y Sputnik. También decirles que el seguimiento de la guerra, de acuerdo a la información que también se tiene de medios europeos, es que cada vez se vuelve menos relevante, cada vez se habla más de cómo esto ha impactado en los países a nivel económico, cómo ha impactado en la inflación nacional y mundial, la suba de los alimentos, todo lo que tiene que ver más bien con ese impacto, mucho más que el tema humanitario, es lo que está empezando a pesar. Y básicamente ya son muy pequeños los tramos de información en la prensa vinculados a la guerra de Ucrania, y en los medios audiovisuales prácticamente nada. Prácticamente nada, son alusiones a la guerra en discursos que justifican o explican situaciones económicas. En Europa también eso pasó. Hay un periodista, Pujol, de Barcelona, que se ha dedicado a ver el impacto que tienen las noticias de Ucrania en los medios digitales desde el principio de la guerra hasta ahora. Y al principio de la guerra un 75% de lo que pasaba en la guerra tenía impacto en Twitter, y ahora está en Europa en un 25%, y en América Latina bajísimo. Nunca fue muy alto, al principio de la guerra era un 40% que tenía replicación en las redes sociales de la información, ahora prácticamente nada. Así que bueno, hasta aquí es más o menos el panorama que puedo brindarles a propósito del rol de los medios de comunicación y las formas de comunicación en esta guerra. Bueno, muchas gracias, Blanca. La verdad es que muchas de las cosas que tú nos cuentas son bastante preocupantes, ¿verdad? Sobre todo desde una mirada civilizatoria, ¿verdad? Porque parece que la verdad cada vez tiene menos espacio en nuestro mundo, en este mundo, en este nuevo mundo.
y la verdad, y el trabajo periodístico, como tú decís, ¿verdad? En el terreno, en las personas que están realmente informadas y siguiendo lo que pasa, es fundamental, ¿verdad? Bueno, así